el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos para recordar el grande amor que Dios nos tiene. Iniciemos esta celebración recordando que Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y que nos invita y nos reconcilia con el Padre. Abrámonos pues con nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por favor, decimos todos: alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Alaba, alma mía, al Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie y aclamamos juntos el aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hacen todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento, por favor. Hermanos, uno de los grandes conflictos que puede existir en la vida
es precisamente la falta de comunicación. Cuando no somos capaces de comunicarnos bien con los demás. Cuando no somos capaces de entrar en contacto con otros, ¿no? Y entonces uno de los grandes obstáculos para llevarnos bien, uno de los grandes obstáculos para construir la comunidad, para hacer familia, pues a veces es precisamente la falta de comunicación. A veces no sabemos comunicarnos bien, no sabemos comunicarnos adecuadamente, ¿no? Ese es quizás uno de los mayores obstáculos que puedan existir en este mundo, ¿no? La falta de comunicación, la falta de entrar en contacto con los demás, de entender a los demás. Y justamente sobre este tema de la comunicación se nos habla hoy en el texto del Evangelio que hemos escuchado. En el texto del Evangelio vemos cómo aparece este hombre enfermo que le llevan a Jesús, que dice que es un hombre sordo y tartamudo. Por lo tanto, quiere decir que es un hombre que es incapaz de comunicarse. Es un hombre que no puede comunicarse con nadie. En primer lugar dice que es sordo. Y ser sordo entonces significa que no escucha la palabra de los demás. Que la palabra que los otros le dicen no le dice nada. Porque esa palabra no entra por sus oídos. Porque esa palabra no la entiende. Porque es incapaz de reconocer esa palabra en su vida. Es sordo, incapaz por lo tanto de que los demás le hablen. Alguien sordo no sabe qué dicen los demás. Si yo estoy sordo, pues no escucho a nadie, ¿no? No sé qué pasa a mi alrededor, no sé de qué están hablando, no sé qué me están diciendo, ¿no? La sordera, entonces, por un lado es la incapacidad para comunicarse en un sentido, ¿no? Porque no sé qué me dicen los demás. Y no solamente la incapacidad para comunicarme con los demás, la incapacidad para comunicarme con Dios, porque el ser sordo significa que entonces también no tengo la capacidad de entrar en contacto con Dios. No tengo la capacidad de escuchar la palabra. No tengo la capacidad de decir qué es lo que Dios me está pidiendo, qué es lo que Dios necesita de mí. Estoy sordo. Pero aparte de que no es capaz de comunicarse en el sentido de que no escucha, dice que era tartamudo. Y ser tartamudo entonces significa que sí puede hablar, ¿no? Pero que habla de una manera trunca, ¿no? Porque un tartamudo pues no puede hablar fluido, ¿no? Un tartamudo pues va repitiendo palabras, le cuesta trabajo pronunciar palabras. Y por lo tanto, entonces quiere decir que tiene una palabra que ofrecer, pero es una palabra atrofiada, ¿no? Es una palabra incompleta, es una palabra que no comunica, ¿no? ¿Y por qué es tartamudo? Pues porque no oye. Yo no puedo comunicar una palabra si no he escuchado, ¿no? Yo comunico a partir de lo que escucho, pero si no escucho nada, ¿qué puedo decir? Mi palabra está incompleta, ¿no? Porque no sé transmitirlo todo, ¿no? Bíblicamente hablando, ¿no? Por lo tanto, un tartamudo en la Biblia representa aquel que tiene una palabra atrofiada. Y por lo tanto, entonces tampoco ni se pueden comunicar con él porque es sordo, ni puede él comunicarse con los demás porque su palabra está incompleta, su palabra es lenta, su palabra está atrofiada, no puede decir nada. Por lo tanto, este hombre que es sordo y tartamudo es un hombre que es incapaz de comunicarse, es incapaz de entrar en contacto con los demás, es incapaz de entrar en relación con el otro. Es sordo y tartamudo. Estamos ante un hombre que entonces no puede entrar en contacto con los demás y por supuesto no puede entrar en contacto con Dios, no escucha a Dios, no sabe qué es lo que Dios le dice y por supuesto no puede decirle nada a Dios, su palabra está incompleta. ¿Qué le puede decir a Dios a alguien que es tartamudo? Y esta tartamudez puede ser espiritual, ¿no? La tartamudez, decíamos, es el símbolo de la palabra atrofiada, ¿no? Y a lo mejor usted puede decir, no, yo no soy tartamudo, yo sí hablo bien, sí. Fluidamente, sí, físicamente, ¿verdad? Fisiológicamente podemos no ser tartamudos, pero espiritualmente podemos ser tartamudos, porque a veces nuestra palabra no dice nada, ¿no? Porque a veces nuestra palabra no se entiende, porque a veces nuestras palabras no brotan de la experiencia del amor, no brotan de la experiencia de la donación, no brotan de la experiencia de la misericordia, son palabras atrofiadas, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, comunico venganzas, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, comunico rencores, esa palabra es tartamuda, diría la Biblia. Está atrofiada tu palabra, porque no comunicas nada, comunicas agresiones, ¿no? Cuando digo cosas sin sentido, ¿no? Solamente para salir del paso, es una palabra tartamuda espiritualmente hablando, ¿no? Porque no tiene un contenido fuerte, no tiene un contenido que diga algo, no tiene un contenido que anime al otro. Es una palabra incompleta, tartamudo. A veces somos tartamudos espiritualmente, ¿no? No comunicamos nada, ¿no? Y tan no comunicamos que a veces ni nos entiende, ¿no? Porque a veces hablamos por hablar, decimos por decir, a veces solamente para lastimar, a veces solamente para herir. Eso es tartamudo. Tu palabra está atrofiada, no comunica vida.
Tendríamos que hablar para comunicar vida. Tendremos que hablar para transformar al otro, no para atrofiar más a las gentes. Por lo tanto, mis hermanos, estamos ante el caso de una persona incapaz de comunicarse. Y entonces dice, le suplicaban que le impusiera las manos. Curiosamente, fíjese que este enfermo no pide ser curado, ¿no? Es raro, generalmente los enfermos piden ser curados. Este enfermo no pide ser curado por Jesús. ¿Y por qué no pide? ¿Por qué el tartamudo no va y, ¿verdad? Y aunque sea tartamudo le pide que se cure? Pues porque a este hombre no le importa. Porque este hombre no es capaz de pedir la salud, porque sus palabras están atrofiadas. Fíjese, tan atrofiada está su palabra que ni siquiera puede pedir salud, ¿no? Ni siquiera. Porque no sabe qué es la salud. Porque no sabe qué significa hablar bien. ¿Y por qué no sabe qué significa hablar bien? Porque no escucha. Y por eso no pide ser curado, Y así nos pasa a nosotros. A veces decimos tantas cosas y no le pedimos a Dios que cure. ¿Y saben por qué? Porque no escuchamos a Dios. A veces somos, ¿verdad?, personas que decimos cosas que no deberíamos y no le decimos, Señor, ayúdame a controlarme, Señor, ayúdame a ya no sé en esas palabras. A veces no le pedimos a Dios. ¿Saben por qué? Porque no escuchamos a Dios. Porque no escuchamos a lo que los demás necesitan. Y cuando yo no escucho a los demás, cuando yo no escucho a Dios, por supuesto que no le voy a pedir nunca a Dios que me cure. ¿De qué me va a curar si yo me creo sano? ¿De qué me va a curar si yo estoy bien así? Igual que el sordo que es tartamudo. Él no le pide ser curado porque él cree que está bien, ¿no? Así está bien su vida. No necesita escuchar. Ha vivido muy tranquilo toda su existencia sin escuchar. Ha vivido toda su vida ahí comunicándose como puede, ¿no? Tartamudeando por la vida. Él no quiere curarse. Él se siente bien, se siente satisfecho. Así como a veces nos sentimos nosotros satisfechos y no queremos que nos curen, no queremos transformar nuestra vida, no queremos transformar nuestro corazón. Así estoy bien, Señor, así estoy bien. No, yo no voy a cambiar, ¿no? Yo no quiero ser distinto, yo no quiero ser responsable. Así estoy bien, ¿no? El tartamudo no pide curación. Pero la comunidad sí. Señor, imponle las manos. Y qué curioso, ¿verdad? Cómo Jesús lo va a curar y cómo va dando pasos esenciales para curar. En primer lugar, dice, lo apartó a un lado de la gente. Quiere decir que había ahí una multitud y lo primero que hace Jesús para curarlo es separarlo de la gente, separarlo de esa sociedad. ¿Y por qué Jesús lo separa de la gente? ¿Por qué Jesús lo aparta de los demás? Porque curiosamente para curarlo el primer paso es alejarlo de la gente. Alejarlo de la gente significa que entonces en el Evangelio de Marcos, en primer lugar, la multitud siempre es un enemigo. La multitud no sirve, las multitudes son engañosas. Apartarlo de la multitud significa apartarlo del ambiente del engaño. Y uno dirá, ¿pero por qué la multitud es engañosa? Porque la multitud no deja que actúe Dios, ¿no? Si ustedes leen el mismo Evangelio de Marcos, ¿verdad? Cuando le llevan ¿verdad? En el capítulo 2, cuando le llevan al paralítico, ¿verdad? ¿Por qué el paralítico no puede llegar con Jesús y lo tienen que bajar por el techo? Porque la multitud no lo dejaba pasar. La multitud está estorbando, no sirve de nada. La multitud es un obstáculo en la vida, ¿no? La multitud es la que gritó, ¿verdad? En el Domingo de Ramos, Hosana, ¿verdad? Hosana, muy contento. Y esa misma multitud que gritó Hosana, a los pocos días gritó, crucifícalo. La multitud estorba. La multitud es engañosa. La multitud no sirve. Lo primero que tiene que hacer es alejarlo de la multitud. Si este hombre quiere empezar a escuchar a Dios, en la multitud no sirve. En la multitud se va a convertir en otro estorbo más de la vida. En la multitud se va a convertir, ¿verdad?, en otro elemento más así, ¿verdad?, pasajero de la vida. Lo primero que hace es alejarlo de la multitud. La multitud es un obstáculo. Y si este hombre tiene que escuchar, tiene que comunicarse, nunca va a encontrar comunicación con la multitud. Porque la multitud no comunica nada. La multitud estorba y engaña. La aleja de la multitud. Pero también porque la multitud entonces representa los criterios normales del mundo, ¿no? Y el hombre que quiere escuchar, que quiere empezar a escuchar a Dios, que quiere empezar a escuchar a los demás, pues no puede estar nada más de lo que la sociedad dice. Tiene que apartarlo de la sociedad, tiene que apartarlo de la multitud, porque los criterios que le enseña la multitud no sirven para nada. Tiene que separarlo, tiene que apartarlo para empezar una transformación en la vida. ¿Quieres empezar a escuchar a los demás? Apártate de la multitud, ¿verdad? Y no me refiero de la gente, ¿verdad? Apártate de los criterios de este mundo, ¿no? Apártate de lo que dicen muchas cosas, ¿no? Porque a veces no escuchamos a los demás porque nos dejamos devorar, ¿verdad?, por las palabras de los demás, ¿no? En un mundo donde se nos habla de tanta, ¿verdad?, envidia, en un mundo donde se habla de tanto individualismo, en un mundo donde se habla de tanto consumismo, no tenemos tiempo para escuchar a los demás. Tenemos tiempo para escuchar lo que tenemos que comprar. Tenemos tiempo para escuchar, ¿verdad?, cómo podemos desquitarnos, ¿no? Tenemos tiempo para escuchar cosas superficiales, pero no tenemos tiempo para escuchar lo que una persona necesita. No tenemos tiempo para escuchar lo que mi familia necesita. A veces somos sordos en nuestra familia, no escuchamos lo que nuestra familia necesita.
pero sí escuchamos otras cosas, ¿no? Sí escuchamos cómo engañar, sí escuchamos cómo verle la cara al otro, sí escuchamos, verá, cómo hacer cosas que no debemos, eso sí escuchamos. Y sí estamos muy al pendiente, pero no estamos atentos para escuchar eso. Por eso lo primero que hay que hacer es alejarlo de la multitud, porque los criterios de la multitud estorban, porque los criterios de la multitud no te dejan escuchar lo que vale la pena. Por eso lo primero que hace Jesús es alejarlo. Si tú quieres empezar a escuchar lo demás, pues aléjate de la multitud, aléjate de lo que el mundo dice, ¿no? Porque hay gente que está muy al pendiente, ¿verdad? Y dicen, ay, oh, acaba de salir tal, no sé, tal celular, ¿no? Y tiene estas funciones, o acaba de salir esta cosa. Y bueno, son un estuche de conocimientos. Pero si le digo, oye, ¿por qué tu hijo está triste? Ah, quién sabe, ¿no? Escuchamos lo que el mundo dice, pero no escuchamos lo que nos dicen los con los que vivimos. Pues estamos muy atentos a lo que pasa en el mundo, pero no sabemos lo que pasa en nuestro mundo. Por eso Jesús lo primero que hace es alejarlo de la multitud. La única manera de borrar, ¿verdad? De empezar a escuchar es alejarte de los criterios del mundo. Primer paso. Segundo paso, le metió los dedos en el oído y le tocó la lengua con saliva. Jesús lo toca, ¿verdad? Dice que le mete, ¿verdad?, los dedos en los oídos. Y meterle los dedos en el oído no nada más así como un cariñito, no. Significa, ¿verdad? Incluso ese meterle es como la idea, ¿verdad? Es como de perforarle los oídos, como tratando de violentarlo para que escuche, ¿no? Ya te alejaste de la gente, ahora a ver, empieza a escuchar. Date la oportunidad de ver qué dice, ¿verdad? De lo que te dice Dios, de lo que te dicen los demás. A ver, ese es el gesto que Jesús hace, ¿no? Dando a entender que la sordera no se cura tan fácilmente, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a tantos ruidos en el mundo, pero no estamos acostumbrados a escuchar las voces de nuestro mundo, ¿no? De los que son cercanos, de Dios. Por eso que es difícil eso, que es complicado. Y en segundo lugar dice que le tocó con saliva. La saliva, mis hermanos, en la Biblia representa el espíritu de una persona, ¿no? El aliento de una persona, pero hecho sólido, hecho líquido, vaya, ¿no? Eso es la saliva, ¿no? Y entonces le toca con la saliva, significa que le toca con su espíritu. Jesús toca la lengua de este hombre enfermo con su espíritu, para que empiece a hablar palabra de Dios, para que empiece a hablar palabras que valen la pena, palabras que edifiquen, inundadas del saber de Jesús, inundadas del amor de Jesús, y no de cosas superficiales. Por lo tanto, aquí sí que entonces uno tiene que alejarse de la multitud. En segundo lugar, tiene que hacer el esfuerzo para dejar de escuchar estas voces superficiales y empezar a poner atención a lo demás y empezar a pensar, a reflexionar lo que estamos diciendo, a pensar si realmente lo que yo digo viene de Dios o no viene de Dios, viene de mi corazón o viene de otras cosas que no valen la pena. ¿De dónde vienen mis palabras, no? Eso significa ponerle ahí la saliva, ¿no? Date cuenta que lo que tienes que pronunciar es lo que viene de Dios. Date cuenta que lo que tienes que pronunciar viene del Señor. Date cuenta que lo que tienes que pronunciar viene de la experiencia de Dios, no de tu propia experiencia, de Dios. A veces decimos tantas cosas y ni las pensamos, ni las entendemos, ni las decimos. Piensa lo que estás diciendo, ¿no? Segundo paso. Y finalmente entonces dice, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Y ahora viene la oración de Jesús, uniéndose al dolor de este hombre sordo y tartamudo, suspira, Efetá, ábrete. Que se abra su lengua, que se abran sus oídos, pero que se abra no solamente para que escuche, no, que abra para que empiece la comunicación en su vida, para que empiece la comunicación en su historia, para que empiece la comunicación con el otro, una verdadera comunicación, ya no una palabra atrofiada por la tartamudez, ya no un oído cerrado, indiferente a lo que otros dicen, ¿verdad? Su sordera. Ábrete para que descubras el valor de los demás, ábrete para que puedas edificar a los demás, ábrete para que descubras lo que el otro te tiene que decir. Ábrete para que escuches la palabra que Dios tiene para ti. Efetá, ábrete. Es momento de abrirse, es momento de descubrir el mensaje de Dios. Es momento de dejar que esa palabra vaya transformando lo más profundo de nuestro ser. Efetá, ábrete. Y a lo mejor esa sería la oración que hoy Jesús nos quiere hacer a nosotros. Efetá, ábrete. Ábrete y escucha lo que dicen los que están a tu alrededor. Escucha lo que tu hijo tiene que decirte, lo que tu hija te necesita. Ábrete y escucha lo que tu esposo está pidiendo, ¿verdad? De verdad, ¿no? Que a veces puede parecer superficial, pero puede ser algo cierto. O lo que tu esposa te está diciendo, lo que tu papá o tu mamá te están diciendo. Efetá, ábrete, escucha, estate atento, atenta a lo que el otro está diciendo. Efetá, ábrete y escucha lo que la palabra de Dios te quiere decir hoy. ¿Cuál es el mensaje que tiene Dios para ti hoy? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy al corazón? ¿Qué es lo que te está susurrando en tu interior? Efetá, ábrete.
Que esta oración que el Señor hace a este ciego tartamudo también sea una oración para nosotros, que nos abramos, que seamos capaces de escuchar lo que Dios tiene para nosotros, que seamos capaces de escuchar el mensaje que Dios tiene en nuestra vida, que seamos capaces de escuchar lo que el otro tiene. Si a veces vemos a alguien que como que reacciona mal, si a veces vemos que alguien, ¿verdad?, como que no se le entiende, ¿verdad?, pues hay que decirle: Señor, ábreme mis oídos porque creo que no estoy escuchando las necesidades de mis hermanos. Ábreme los oídos porque creo que no estoy viviendo tu palabra, creo que estoy escuchando otras cosas que no vienen de ti, Señor. Habría que decirle: Señor, ábreme los oídos, ábreme mi boca para que pronuncie palabras que valgan la pena, palabras que transformen la vida del otro, palabras que animen la vida de los demás. Y entonces sí, nuestra vida creyente será auténtica porque estaremos atentos a lo que se dice y a lo que vamos pronunciando. Que así sea. Así sea. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a decir: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, pidamos al Señor que escuche nuestras plegarias y atienda nuestras peticiones. Y digamos a cada intención: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, le guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos. Oremos. Padre, escúchanos. Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en el corazón de los hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la mutua comprensión. Oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes y los políticos, los responsables de la administración pública, especialmente el presidente de la República, para que fomenten la concordia, la paz, la justicia, la libertad, el bienestar y la unidad entre todos los ciudadanos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los contagiados de coronavirus, por sus familiares y por los otros enfermos que ven afectada su atención por la propiedad de por la función de detener la pandemia, para que el Señor les devuelva la salud y los tenga con la esperanza. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que tomemos decisiones valientes a favor de un estilo de vida sobrio y ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes que están comprometidos con Él. Oremos. Padre, escúchanos. Tú, Señor, que has elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos de tu reino, escucha nuestras oraciones y ayúdanos a tener la capacidad de escuchar y de dialogar con los demás, para tener una buena comunicación y así a través de ello ir construyendo el reino en nuestras cercanías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera estos dones tu majestad, que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente el misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos confiadamente cantando la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Les recuerdo que para la comunión la vamos a dar en la mano, ¿verdad? Mano derecha, abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos y nos acudimos ahí sobre la mesa y ahí está el gel en el pasillo central.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos siempre ser partícipes de su vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les recuerdo que el día de hoy comienza el curso de Escuela de Pastoral. Hoy, a lo mejor no pueden participar hoy, pero si alguien está interesado, se puede inscribir todavía aquí en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Está la invitación, el contacto, ¿verdad? Porque ahora pues no es presencial, sino es en línea. Entonces si alguien quiere tomarlo, pues está a tiempo y ahí están los contactos para que puedan entrar en relación. También el día de hoy vamos a tener a las 2 de la tarde una misa transmitida, ¿verdad? En la que vamos a pedir por la salud de todos los enfermos, ¿verdad? Si alguien quiere unirse en la transmisión, pues para pedir por algún enfermo, pedir en general, ¿verdad? Por uno mismo, ¿verdad? Para que el Señor nos dé salud. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Así sea.